Ok, entonces muchas gracias, Edith. El bloque que vamos a comenzar y con el que vamos a terminar, más bien a continuar y con el que vamos a terminar nuestro primer gran bloque, es un tema que a mí me apasiona. Justo este mes en SEDEC y en Multiforma estamos hablando acerca de la cualidad de carácter de la justicia, aunque yo me atrevo a decir, Dios es la justicia, Cristo es la justicia, el Espíritu Santo es la justicia, nosotros practicamos la justicia, ¿sí? Somos instrumentos de justicia, somos árboles de justicia. Si ustedes se meten a la concordancia a buscar justicia, no, bueno, van a encontrar una cantidad, no solamente de versículos, sino de formas en las que, eso está bien interesante, las formas en las que nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, somos esos portadores e instrumentos de justicia. Y eso me encanta. Me encanta porque me desafía, me reta, me lleva a decir, Dios, yo quiero ser un instrumento de justicia y sé que a veces mi humanidad me puede ganar, ¿sí? Mi humanidad y mis emociones, por supuesto, me pueden ganar y no ser justa. Pero, ¿qué es realmente la justicia? ¿Sí? Hoy, podemos hablar de un montón de ejemplos que tenemos de defender causas que no son justas de acuerdo a los diseños de Dios, pero también podremos rescatar algunas que sí son justas, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? Primeramente, a ver, acuérdense que en la última sesión yo les hablé que Dios eh, trabaja o nos es, sí, bueno, trabaja y nos ha llevado a colocarnos y ser justamente estos instrumentos de su amor y de su justicia en 4 aspectos, ¿no? Primeramente, en mi vida personal. La justicia aplica en mi vida personal, por supuesto, por supuesto, ¿sí? Primeramente, porque es la manera en la que yo me identifico como hija de Dios. He sido justificada. ¿Qué significa? Que Dios haya sido justo conmigo, aun cuando puedo vivir muchas adversidades, aun cuando pude haber nacido con muchas desventajas, aun cuando pude haber inclusive nacido con alguna limitación o discapacidad dentro de un contexto difícil. Y Dios ha sido justo conmigo. ¿Qué es lo que me lleva a comprender esa justicia en el ámbito personal? Siguiente aspecto, como familia. ¿Cómo vivimos la justicia de Dios como familia? ¿Por qué Dios ha sido justo con nosotros? ¿O todavía vemos a Dios como un Dios injusto? Eso se vale. Si tú has pensado eso en algún momento y se lo has dicho, Dios, es que esto es injusto. Generalmente decimos, es que esto es injusto. No, normalmente no nos atrevemos tan fácil a decir, Dios, es que tú eres injusto, ¿no? Como que hay temor en nuestro corazón, ¿sí? Quienes no conocen del Señor, pues sí lo dicen y lo dicen ligeramente, ¿no? Pero en el aspecto familiar, aplica la justicia, vivimos en esta justicia, ¿qué implica esa congruencia entre la justicia de Dios y la vida que estoy llevando? ¿Sí? Ahí es donde está la diferencia. Siguiente aspecto, que sería un tercero, es en el matrimonio. Si estoy casada, ¿sí? Sí hay un aspecto también de justicia en el matrimonio y obviamente con los hijos, hablando de familia. Y el siguiente, respecto de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no me puedo ver fuera de la iglesia y del cuerpo de Cristo. No me puedo ver fuera de esto. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, el asunto de la justicia es como la justicia del amor. El amor es la expresión de la justicia de Dios dada a los hombres. Cristo fue la justicia de Dios encarnada, ¿sí? Aquí para la humanidad, para poder ver y para que pudiera esta justicia ser tangible. ¿Cómo la justicia de Dios se vuelve tangible a la humanidad? Eso también es importante, ¿ok?
Bien, entonces, ¿qué significa la palabra justicia en griego? Bien, y esta definición tiene que ver o tiene una connotación que califica tanto a la persona como a Dios. Fíjense cómo se aplica tanto para Dios como para la persona. Y significa, bueno, la palabra en griego es dikaios, ¿sí? Dikaios. Y ahorita vamos a desglosar. A ver, ¿a qué se refiere esta palabra dikaios? Y me encanta. Bien sencillo. Se refiere a una persona coherente entre su naturaleza y sus actos. Bien sencillo. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es tu naturaleza hoy? ¿Cuál fue tu naturaleza antes? ¿Cuál es la naturaleza de aquellos que no le conocen? Por ejemplo, la gente que se dedica al narcotráfico, a todos estos temas de violencia y todos estos temas tan tremendos que hoy están tan fuertes. Esas personas creen vivir en su justicia, viven en su propia justicia. ¿Estamos de acuerdo? Ellos arreglan sus propias cuentas. Y uno diría, no, ¿cómo? Pero es que no, eso no es justicia, efectivamente. Pero ellos actúan en justicia de acuerdo a su propia naturaleza. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tiene sentido, ¿no? Entonces, para ellos está bien. Para ellos está bien. Llegar y de pronto echarse a 2 que 3 porque pues no les pagaron la cuenta clara, porque no se manejaron en esa ley y en esas reglas que ellos mismos ponen, ¿ok? Entonces, tiene sentido que la justicia se refiere a personas coherentes entre su naturaleza y sus actos. Por lo tanto, los actos son un reflejo de la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza, que solo hay de dos, o es la divina o es la satánica. No hay de otra. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos tener bien claro esto, porque vamos a hablar de la naturaleza de los hijos de Dios. Vamos a hablar de la naturaleza de la nación de Dios. ¿Quién es la nación de Dios? ¿Quiénes son estos hijos que, como dice la palabra, me encanta, ¿no? Que llegan y trastornan donde quiera que llegan. Y uno podría pensar que trastornar es algo negativo, pero no necesariamente. ¿Sí? Llegamos a poner el desorden, ¿no? Para muchos, llegamos a poner el mal ejemplo, pero es que en el mundo todo está al revés, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de los hijos de Dios, de esta nación que Dios ha establecido, estamos hablando de personas justas, ¿sí? Personas justas. ¿Y por qué decimos que somos justos? No podemos hablar con ligereza este término, ¿ok? Entonces, ¿qué observamos? ¿Qué se observa de los hijos de Dios? ¿Qué se observa de mí? Primero vamos a autoanalizarnos. ¿Qué se ve de mí? ¿Sí? ¿Qué se nota de mí? Bien, cuando la Biblia nos dice que había hombres y mujeres justos delante de Él, ¿a quiénes se refiere? Hablemos del Antiguo Testamento. Todavía no venía Cristo, todavía no podíamos hablar de que hubo una justificación en la cruz, ¿no? Por los pecados y por el pago del pecado y la muerte y la reconciliación con el hombre. A ver, les pregunto, y pueden abrir su micrófono. ¿A qué se refería Jesús cuando decía, hablaba de Abraham, hablaba de Noé, hablaba de Débora, hablaba de mujeres y hombres que no habían todavía visto ni vivido el sacrificio en la cruz? ¿Por qué decía Dios? Son justas. Y tiene que ver con la definición que les acabo de dar. A ver, ¿quién podría darnos una idea? ¿A qué se refiere? Como en el caso de Abraham, Ajá. era obediente
Ajá. En su obediencia, bueno, sí era obediente y eso mismo hacía que fuera justo. Al tener la obediencia de Dios, es tener la justicia, ¿no? Ujú, No sé si está bien dicho. O por temor ujú. por temor, pastora. Va más, sí, pero va más allá del temor. Miren, esto es justo es precisamente esto es lo interesante. Todos los hombres y las mujeres de la antigüedad que fueron declarados por Dios como hombres y mujeres justos o justas, tiene que ver con que, primeramente, todos oyeron, ¿sí? La voz de Dios y la distinguieron, supieron primeramente quién era su Dios, ¿no? Y que ese Dios no era el Dios de la religión, no era el Dios de la tradición oral que les venía hablando y no, estos hombres supieron distinguir en su espíritu que era el único Dios el que les estaba hablando. Primeramente, fueron justos porque reconocieron la autoridad de un solo Dios. No podemos hablar de justicia si no hablamos de autoridad y si no hablamos de gobierno, si no hablamos de normas. Ajá. O sea, estamos en ese mismo ámbito, en esa misma línea. No es porque era su cuate, no, no era su cuate, no era su cuate. ¿Sí? Era su Señor y ellos supieron identificar quién era su Dios y de quién venía esa instrucción. Segundo punto, ellos fueron capaces de reconocer que todo lo que tenían y eran le pertenecía a Dios. Por eso no les fue difícil entregárselo, devolvérselo o ejecutarlo, porque ellos sabían que fuera lo que fuera que Dios les pidiera, Dios no los iba a abandonar y Dios iba a cumplir su palabra y su promesa. ¿Sí? Aunque fuera una locura. Cuando Dios le pide a Noé construir el arca, fue una locura a la vista y al juicio humano. Cuando Dios le pide a Abraham entregar a su único hijo, era una locura. A ver, ¿cómo Dios que te lo dio te va a pedir que lo mates? Es una locura. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso de Ana, también con respecto de Samuel, un hijo tan anhelado y deseado, que cuando le nace Dios, Ana va y se lo entrega a Dios, y podría parecer que fue y lo abandonó, ¿no? Una mujer que abandonó a su hijo. O sea, si se dan cuenta, todos los ejemplos son una locura. Entonces, supieron reconocer la autoridad, quién era su Señor, supieron que todo lo que tenían y lo que eran provenía de Dios y que Dios no los iba a dejar abandonados, ni en vergüenza, ni humillados, ¿no? Tenían confianza plena en Dios. Y otro aspecto, la congruencia es por la naturaleza que ellos sabían que portaba, que era a lo mejor no consciente como lo estoy diciendo, pero ellos se sabían siervos de Dios. Ellos se sabían que Dios era su Abba, su Padre, ¿sí? Y esa naturaleza de amor en ellos les hizo actuar, o sea que sus actos sí reflejaron su naturaleza. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Dios escribió, y lo dice Salmos, Dios escribió en el corazón de los hombres sus leyes y ellos supieron a quién se debían. Entonces, Dios dijo, este es un hombre justo por uno justo, ¿no? Dijo, por uno, yo no destruyo a todo el pueblo, a toda la, por uno. Ajá. Bueno, entonces, muchas veces este término de justicia o de injusticia no tiene nada que ver con la congruencia de vida, no tiene nada que ver entre lo que somos y lo que hacemos. Ajá. O bien se vive de una manera eh, parcial, o sea, con unos sí y con otros no. Y eso no es justicia. Eso no es justicia. Entonces, cuando pienso en la salvación, la palabra dice que Dios desea que todos lleguen a la salvación y ninguno se pierda. Y todos es todos.
Hasta el que más gordo nos cae, sí, hasta con quien menos nos llevamos, sí, también. Y nos incomoda, pero Dios sí es justo y Él lo hace justo todo, ¿ok? Entonces, en términos bíblicos, de pronto la forma en cómo se ha enseñado o se ha compartido esta enseñanza, se usa inclusive hasta la Biblia, ¿no? Por eso decía yo, y de pronto pues no tiene nada que ver. Y aprendimos cosas que no eran y no tenían nada que ver con la justicia, ¿ok? Entonces, una persona justa, de acuerdo a las escrituras, es una persona recta cuyo conducta tiene como base, ¿qué creen? Las normas eternas. ¿Estamos de acuerdo? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Será una norma eterna? Sí, claro. Y amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, a nuestro único Dios, ¿será una norma eterna? Claro. A eso se refiere la justicia, a que hay normas eternas que han preservado a la humanidad. Si no, miren, la humanidad ya se hubiera destruido a sí misma en cualquier episodio de la historia, con cualquier tipo de gobierno, con pésimas decisiones. El hombre no es justo por naturaleza, no es justo. ¿Por qué? Simplemente porque está apartado de la comunión con Dios y no tiene una naturaleza que le permita ser justo. Ahí podemos encontrar las respuestas a muchísimas preguntas, muchísimas. Ajá. Ahora, no es que Dios permita la injusticia, no, Dios no permite la injusticia. La injusticia es una consecuencia de una humanidad apartada de Dios y decadente que trae consecuencias. Ajá. Lo que pasa es que es muy fácil señalar a Dios y decir, es que mira, Dios es injusto y fue injusto por esto. Y si Dios fuera justo, entonces ta. A ver, Dios no tiene nada que ver con la injusticia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto nos va a dar muchísimas respuestas y esto es lo que ha preservado a la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Que siguen habiendo normas eternas, la reconozcan o no la reconozcan. ¿Sí? Dios que creó el mundo, creó leyes dentro de la naturaleza, ¿no? Dios creó límites en los territorios también, ¿sí? Dios creó dentro por ejemplo, a mí me impresiona cómo dentro de la biología humana, perdón, bueno, sí, también la humana y la animal y la de las plantas, Dios crea los mecanismos para que todo se mantenga en un perfecto equilibrio si todo está debidamente colocado y respetado. Cuando el hombre mete su cuchara, cuando el hombre se quiere poner en el lugar de Dios, las cosas se alteran y se descomponen. ¿Sí? Un tema de pandemia. ¿Sí? Dios quiso matar a la humanidad y por eso mandó la pandemia. No lo creo. Pero ojo, Dios en algún momento permite situaciones que le van a llevar al hombre a volver a mirarlo, a volver a clamar, a que no se le olvide, que no se nos olvide que somos frágiles y vulnerables y que si estas situaciones que podemos de pronto vivir como consecuencias, ¿sí? De la mano del hombre, nos llevan nuevamente a recordar, bueno, pues entonces habrá que pasarlo, porque a veces y lamentablemente es la única manera en la que el ser humano entiende. ¿Sí? Cuando ya nos vemos afectados en la salud, en la economía, con la vida, con la muerte y esas situaciones, ¿ok? Bien, pero hay una justicia de Dios y esta es de la que yo quiero hablar, que nos ha sido dada por la vida de Cristo, ¿sí? La gracia de Dios que nos ha impartido a través de Cristo, esta es su justicia. Ahora, vivimos aquí en la tierra. ¿Y qué creen? Como se los dije hace rato, ¿no? Hay daños colaterales del pecado, ¿sí? Donde el hombre ha dañado la creación, ha dañado lo que Dios ya había dejado establecido y en un orden. Y lo principal, lo más importante que se dañó fue la comunión con el Padre.
Eso fue lo primero. En el mismo momento de la creación, cuando Adán y Eva deciden oír esa voz ajena, esa voz que no era la de su Señor, porque sí oían la voz de Dios, es evidente. Decidieron oír otra voz, decidieron no identificar esta voz y la trampa y el engaño, en ese momento, ¡fum!, ceden su derecho, ceden en legalidad y entra la justicia del hombre, ¿sí? Entra la justicia del hombre que no tiene nada que ver. Entonces, esta comunión es la que queda dañada y a su vez, pues fuimos heredando esto, ¿no? Esta muerte espiritual que nos alejó de la comunión y que nos llevó a una vida injusta, eso es lo que veníamos nosotros arrastrando. Entonces, ¿qué sucede cuando recibimos la nueva vida en Cristo? Inmediatamente, ¿sí?, se resuelve este daño colateral. ¿Cuál fue el daño colateral? El pecado. Yo les he explicado que el asunto de los pecados no es un problema para Dios. Los pecados son la lucha que tenemos con nuestra carne y con los deseos de nuestra carne todos los días. Pero Cristo ya venció a la muerte. Cristo ya venció, ¿sí? Y ya saldó la deuda. Y eso a mí me encanta porque ¿saben qué es la justicia de Dios para los cristianos? Y me encantó esta frase. Es poder mirar a Dios sin deuda. Eso es la justicia en nosotros. Poder mirar a Dios sin deuda. Digo, no sé a quién le emociona, pero a mí me emociona. A mí me emociona, Señor, no tengo deuda contigo, te debía, era un deudor, ¿no? Lo dice Pablo. ¿Sí? Ahora, si quedamos en deuda, será por gratitud a Él, ¿sí? Y por eso le servimos y por eso hacemos y obedecemos y le damos y le amamos, ya no por temor. A lo mejor en un tiempo sí, claro, y bueno, temor de Dios pues siempre habrá en nuestro corazón, ¿verdad? Eso va con el paquete, pero hay gratitud y esa gratitud es generada porque, Señor, hoy sé, porque hoy soy consciente de la deuda que pagó Cristo, porque yo debí de haber estado en esa cruz, ¿no? Imagínense que para ir al cielo, hoy el requisito fuera tener que morirte, llegado un momento, tener que morirte en la cruz, ser crucificado y esa literalmente, técnicamente, esa tendría que ser la manera de adquirir la vida eterna. Jesús puso el ejemplo. Entonces, morir en una cruz, crucificados, azotados, escarnecidos, y entonces ya te ganaste ir al cielo. Eso es lo que tendría que suceder, ¿sí? Entonces, poder mirar a Dios sin deuda, esa es nuestra justificación en Cristo, aunque hay temas que se tienen que resolver, hay temas que se tienen que hablar, ¿sí? Porque entonces dices, bueno, ya entonces recibo a Cristo, que ya soy justificado, ya la deuda se pagó y ya, ¡pum!, mágicamente, todo se cambia, todo se vuelve justo, todo, no. Hay un proceso, recuérdenlo. En el acto no es necesario que Cristo vuelva a morir, Él ya murió una vez y el sacrificio fue suficiente. Fue un acto consumado, Él llevó delante del Padre todo nuestro pecado, toda la enfermedad y la muerte, lo dice la palabra, bajó al infierno, venció a Satanás, tomó las llaves del infierno y de la muerte, perdón, y fue llevado al cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había pecado en él, no había una naturaleza en él de humanidad, ¿ok? Eso ya está hecho. En ese sentido, la demanda de justicia ya fue cubierta. Cristo no necesita hacer nada más para que sea justo. Nosotros no tenemos que decirle, Jesús, Señor, te pido que seas justo y que tu justicia. No, a ver, estamos diciendo algo mal. Por cuanto tú eres la justicia, por cuanto tú has actuado en justicia,
Si no, Cristo no hubiera resucitado, se hubiera quedado en el infierno, ¿no? Entonces, cuando Él resucita, ahí Él sube al Padre para ser glorificado, para entregarle cuentas al Padre, ¿sí? Y ahí es donde estamos nosotros colocados en justicia. Sí, ahí ese hecho ya está consumado. Pero hay una parte de la justicia que es la que vivimos aquí en la tierra, que es con la que debemos de ser congruentes en nuestros actos respecto a nuestra naturaleza, que la tenemos que seguir viviendo. ¿Sí? Entonces, este proceso de justicia en un acto divino ya fue consumado. Ya no tenemos por qué estarle pidiendo a Dios que sea justo. Imagínate, es como si tu hijo llegara y todos los días te dijera, mamá, ¿puedes ser mi mamá? Ay, en serio, ¿puedes hoy ser mi mamá? Ándale, no seas malita, es que hoy sí necesito que sea mi mamá. ¿Puedes ser más mi mamá como que ayer? ¿Qué le dirías a tu hijo si se acerca con algo así? A ver, tranquilo, ¿no? Soy tu mamá, no dudes, naciste de mí, siempre voy a ser tu mamá, aunque te regañe, te caiga gorda, pues, ¿no? Apenas encontré una plaquita ahí en el Facebook que la mandé al grupo de familia donde decía, si tu hijo ya se hartó de ti, 3 puntos, dile que respire porque vas a seguir siendo su mamá, ¿no? Pues sí, con la pena, ¿no? Y que, bueno, hijo, bueno, si ya te tengo así, ora por mí, por favor, a ver, ora por mí, ¿no? Para no cansarte tan rápido. Pero la situación es que hay una justicia, ¿sí? Hay una justicia divina que viene por causa de la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Pero con el gobierno de Dios y nuestra voluntad tiene que ver con mi voluntad. ¿Sí? No es que yo se la pasa por encima, yo decido vivir en la justicia, practicar la justicia, amar la justicia, ser perfeccionada en la justicia, es mi decisión. Y Dios no depende de mi justicia, y Dios no deja o es más justo si yo soy justa o no soy justa. Eso no cambia. Él es. Ajá. Entonces, tiene que ver con un asunto de mi voluntad, por supuesto. Y aquí viene lo interesante. Eso es lo que me convierte en una mujer justa o en un hombre justo. Eso es lo que me convierte en una persona justa respecto a mis relaciones interpersonales. Eso es lo que me ubica. Eso es lo que me ubica. En decir quién soy. Soy una persona que un día está de buenas y otra de malas, que un día tiene a unos de amigos y a otros no, y luego otro día ya no quiere saber nada de la familia y otro día ya no. A ver, ¿qué está pasando? No estoy siendo justa. Ajá, bien. Entonces, bien. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo, no? Cuando llega este hijo y ¿qué le pide? ¿Qué le pide a ese papá tan lleno de misericordia? ¿Qué le pide? Según su parte, según lo que le corresponde, ¿no? Sí, O sea, me refiero a que ni siquiera su padre había muerto y en vida le pide lo que le corresponde. ¿y qué creen? Dios se la da a los dos hijos, al otro ni el otro ni se lo había pedido, ni enterado, se los reparte. ¿Por qué? Porque era un padre justo en esencia. Ajá, les da a los dos, ¿no? Efectivamente, el padre no tendría por qué darle la herencia, sin embargo, dice, ok, bueno, ¿quieres que te lo dé? La Biblia no dice si le preguntó, bueno, ¿y en qué lo vas a invertir? Mira, yo te sugiero que hagas un negocio y que otra parte le inviertas y que no, se lo dio y todo, porque después fue y se lo gastó todo. Pero viene la parte interesante, ¿no? Del hijo pródigo, cuando dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, lo que hice estuvo mal y pequé y fui en contra de ti, de tu honor, te
puse hasta en vergüenza, ¿no? Porque ¿a dónde se fue a gastar el dinero? O sea, se lo fue a gastar con prostitutas, imagínense. O sea, no se lo fue, no fue a poner una tiendita y de abarrotes y le fue mal en el negocio y se le acabó el dinero porque hizo mal negocio. No, se lo fue a beber y a prostituir. O sea, eso es algo, es una falta de honra, ¿no? Eso fue terrible, pero entonces, ¿qué sucede aquí con el hijo pródigo? Y así lo podemos ver. ¿Quién le trae a la memoria? ¿Quién lo vuelve en sí? Vamos a aplicarlo hoy a nuestra vida. Si nosotros fuimos ese hijo pródigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó el control de nuestra vida y nos hizo ver que estábamos llevando una doble vida. ¿Y saben qué es la doble vida? Es una vida injusta. Es una vida que no es congruente con la naturaleza de Dios y lo que estamos haciendo. Pero una vez que venimos a Cristo, nuestra naturaleza cambia. Somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. ¿Sí? Entonces ya no tenemos excusa. Cuando no conocíamos de Dios, pues ¿cómo actuábamos? Pues de acuerdo a nuestra naturaleza. ¿Cuál era nuestra naturaleza? Pues la de Satanás. ¿Quién era nuestro padre? El diablo. No hay que decirlo bonito. Así es. Ajá. Pero una vez que venimos a Cristo y que esta justicia nos tomó y nos absorbió y cambió completamente nuestra naturaleza, hoy el Espíritu Santo es el que nos muestra cuando estamos haciendo las cosas con una doble intención. Cuando por un lado estoy diciendo una cosa y haciendo una cosa de lo que Dios es en mí. No es, fíjense, la injusticia no es que yo hago una cosa y digo otra cosa y pienso otra cosa. No, eso no es injusto, esa es mi carne actuando al 100%, mi humanidad. No, la injusticia es cuando hay una norma eterna. Recuerden eso, subrayen esta palabra. Sí, hay normas eternas, ¿ok? Y entonces es cuando yo hablo, pienso, actúo, y tengo la intención equivocada. Es más, a veces ni tan siquiera lo ejecuto, ¿no? No puso Cristo esta medida y nos cambió la medida cuando Jesús se refería ni con el pensamiento, ¿no? Ya adulteraste con el pensamiento, ya fornicaste con el pensamiento. O sea, Jesús nos elevó la medida de su ley, ya no a solo un hecho consumado, sino a un pensamiento y a una intención. Entonces, no es la incongruencia entre lo que hago, digo y pienso, no, es la incongruencia entre la naturaleza que ya porto, ¿sí? Cuando los principios de Dios y estas normas eternas me tendrían que estar gobernando y lo que estoy haciendo. A ver, no puede ser. Y saben, yo sinceramente creo que son de las cosas que más nos incomoda que nos digan o nos hagan ver. Nos incomoda. Oye, a ver, y fíjense quiénes a veces nos lo hacen notar, ¿eh? Y hasta los regañamos y les damos sus apes. Los niños particularmente son altamente sensibles a esta incongruencia. ¿Sí? Y yo lo debo reconocer. Muchas veces nosotros a la fecha hemos sido confrontados. ¿Por quiénes creen? Por nuestros propios hijos. Claro, que en algún momento nos han dicho o nos han inclusive advertido. Papá, mamá, ten cuidado con esto que estás diciendo que vayas a decir, que estés pensando. Asegúrate que sea verdad. Nos lo han dicho, ya grandes, ya casados, sí, y se los agradecemos y no me voy a enojar. Eso para mí es o sea, viene de parte del Señor, de quien más amo. Entonces, no hay mejor persona que en algún momento nos pueda ubicar y confrontar que nuestros propios hijos, cuando ellos han tenido claro estas normas eternas.
Y mi reacción no debe ser, no te metas, cállate, a ti qué te importa, respétame. Eso no es una falta de respeto. Ahora, si he educado bien a mis hijos, pues no me lo van a decir con gritos, ¿verdad? Y furiosos y como reclamándome. No. Si los he educado bien en el temor del Señor, me lo van a decir con respeto. Pero ojo, muchas veces son ellos mismos los que nos ubican. O gente cercana a nosotros que conoce nuestras vidas y que en algún momento sí puede, con amor y autoridad, decirnos, oye, amiga, oye, amigo, esto que hiciste o dijiste no estuvo bien. No estuvo bien en función de qué. Vayamos a la palabra, pues a ver, es que Dios dice esto, ¿no? ¿Y por qué hiciste esto otro? Eso es serio. Eso es serio. Es más, el Espíritu Santo, esa es la gran misericordia de Dios. Él no deja que nos perdamos, ¿no? Y entonces Él mismo viene a nosotros y dice, hey, esto que acabas de pensar, que acabas de decir o que acabas de hacer, no es lo que yo digo, no es lo que debes de hacer, ¿sí? ¿No es el Espíritu Santo el que nos trae a esa conciencia? Ajá, porque Dios nos ama, ¿ok? Porque Él quiere que verdaderamente haya arrepentimiento y cambiemos la dirección. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Cuando yo cambio la dirección y no voy y vengo como un limpiaparabrisas, ¿no? No somos limpiaparabrisas. O sea, cambio la dirección. ¿Y qué dice el chico? He pecado con el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, pero también he pecado contra ti. Aquí hay dos temas de justicia. Respecto a Dios y respecto a lo que corresponde a la tierra, ¿sí? Ahí es donde vemos que el hijo, más allá de todo lo que pudo haber hecho, que estuvo súper mal, se arrepintió y su cambio fue transformador en dos direcciones. Él transformó en este acto de arrepentimiento que trajo el Espíritu Santo a su vida, porque miren, ni de eso somos capaces. Es mejor decirle al Señor, Señor, estoy frito, ni tan siquiera me siento mal por el pecado que hice. No soy capaz de arrepentirme porque ni tan siquiera me siento mal, es que me gustó pecar. Es 1000 veces preferible eso que fingir un arrepentimiento. Y decirle, Espíritu Santo, no me siento mal, algo está muy mal en mí. El Espíritu Santo trae arrepentimiento a mi vida, trae conciencia de pecado. Hazme saber y entender en mi corazón que lo que hice faltó completamente a tu verdad. ¿Sí me explico? O sea, el tema de la justicia empieza por ser sincero conmigo misma, de ser sincera conmigo, porque si no, entonces, ¿a quién pretendo engañar cuando Dios lo sabe todo? O sea, Dios sabe cuando me estoy arrepintiendo realmente o no, claro. Dios sabe cuando realmente el pecado me gusta o no, por supuesto. Es más, Dios sabe cuántas veces más me voy a equivocar. ¿Cómo lo voy a engañar? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que el asunto de la justicia y a partir del arrepentimiento, porque yo les pregunto, una persona que comete un delito, ¿por qué tiene que ir a la cárcel? ¿Por qué hay límite? Porque es por su propio bien, para que no siga haciéndose daño y no siga haciéndole daños a otros. Y yo, en el mejor de los casos, quisiera pensar que una persona que va a la cárcel va a tener un buen tiempo para reflexionar, va a tener un buen tiempo para tomar conciencia de lo que hizo, suficiente y capaz para que cuando salga no vuelva a cometer el mismo delito, ¿no? Eso es en condiciones óptimas, pero hay reincidentes. Hay quienes una y otra vez vuelven a la cárcel por el mismo delito y ya son reincidentes pedernidos, ¿no? O sea, ya, sí está bien dicho, son raros. Bueno, entonces, recurrentes, para no decir otra palabra. Entonces, lo mismo es con el pecado, ¿no? Pecadores recurrentes. Híjole, ¿no? Qué fuerte.
Y eso no puede ser en nuestra vida. Miren, aquí nada más hay de dos sopas: o nos arrepentimos y dejamos de practicar el pecado, y estoy hablando de una vida de pecado, ¿sí? O dice que nos arrepentimos, pero seguimos en la misma. Y la Biblia lo dice, ¿eh? Es como volver al vómito. Como el perro, ¿han visto cómo el perro se come sus vomitadas? Guácala. Es muy feo el ejemplo, es muy feo, pero así es el pecado. Ajá. Entonces, cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, ¿qué sucede? El padre no solamente le recibió, sino que le dio posición y posesión. No dejó de ser el hijo, porque recuerden el discurso del hijo pródigo, y dijo: aunque sea como uno de tus siervos, que me tengas. Y lo puso como uno de sus siervos. Le dijo: bueno, mi hijo, menos mal. Pues sí, la verdad es que sí me hace falta alguien que ayude aquí a limpiar, y pues bueno, di que te fue bien. Te dejé de siervo. ¿Eso dijo? ¿Eso hizo? No. Le dio posesión y posición. Sí, ambas. Y posición, posesión, perdón, porque dice que le da el anillo, que le da sandalias y que le da una ropa, una túnica. Y le hace fiesta, no solo eso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el Señor le restituye. Ese es el asunto de la justicia. La justicia de los hombres dice darle a cada quien lo que merece, sí, pero la justicia verdadera de Dios es la que restituye. ¿Qué nos fue robado? ¿Qué nos fue quitado? ¿O qué entregamos por nuestra rebeldía? ¿Qué entregamos por nuestra ignorancia? ¿O qué nos fue arrebatado en contra de nuestra voluntad? Esa es la injusticia, tanto que sale de nosotros como de que otros cometen con nosotros. ¿Y saben qué? Todos hemos estado en las dos situaciones. Todas en algún momento hemos cedido, hemos entregado, hemos renunciado a causa de nuestra rebelión o de nuestra ignorancia, ¿no? Y ya nos fue perdonado. Ojo, porque todo lo que estoy diciendo no es para condenación, es para que seamos bien conscientes de lo que hoy tenemos en Cristo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué nos está entonces faltando para ver la plenitud de Dios en nuestras vidas como hijas de Dios? Si nos fue devuelta la posición y la posesión. El hecho de sabernos hoy hijas de Dios es el acto mayor de justicia que pudimos haber experimentado en nuestras vidas. Saberme hija de Dios. Y que en Él tengo todo lo que yo pueda necesitar. Ahora, que no voy a tener más de lo que pueda saber administrar, pues por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos lo que necesitamos. Ajá, lo que el Padre sabe que necesitamos. ¿Cómo educamos también nosotros a los hijos, no? Les damos lo que consideramos que necesitan, o si nosotros les damos de más, los volvemos caprichosos, demandantes, egoístas, envidiosos, y poco van a aprender a valorar el trabajo y el esfuerzo. Pero también, si les damos menos de lo que realmente necesitan, van a renegar, van a tener rencor en su corazón, ¿no? Entonces, procuramos darles lo que necesitan. ¿Y quién mejor que Dios, que lo sabe todo y que conoce nuestro futuro, sabe qué necesitamos y en qué dosis? A veces, o muchas veces, dependemos de lo que otros nos den, nos hagan o nos digan. Y muchas veces también nuestra estima, nuestra valía, nuestra confianza, o me atrevo a decir que esta posición o posesión está en función de otros. Y no es así. ¿Sí? No es así. Es en función de quién es Dios. Y de que si Él es nuestro Señor, de que si Él es nuestro Padre. Ajá. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos creído en Cristo y nos sabemos hijas y que le pertenecemos, y que todo lo que yo puedo llegar a necesitar proviene de Dios, entonces yo
adquiero todos estos derechos y por supuesto todas estas responsabilidades de lo que significa vivir en la plenitud del Evangelio, en lo que Dios diseñó. ¿Y sabes qué? Venga lo que venga, venga quien venga y pase lo que pase, yo sé quién soy en el nombre de Jesús, en Cristo. ¿Ajá? Eso es realmente estar empoderadas. Eso es realmente cuando muere nuestro orgullo, nuestra soberbia, cuando nos damos cuenta que no es en nuestras capacidades y que tampoco debemos actuar en nuestra propia justicia. Y es 1000 veces mejor decir, no sé, no sé qué hacer, no puedo, no sé, es más, no quiero, ¿no? Yo a veces, a mí a veces cuando tengo a quien me jala aquí la orejita y yo a veces le digo, es que no quiero, o sea, sí, ya sé que pero no quiero, estoy enojada, ¿no? Bueno, pues ya que se te baje el enojo, entrégaselo al Señor y ya irás procesándolo poco a poco, ¿no? A mí me pasa constantemente eso, ¿sí? Pero tengo que al final rendirlo. ¿Por qué? Pues porque sé que no hay otra opción para mí, no hay otra opción. No me puedo dar el lujo, ¿sí? Y no por mi asignación como pastora, ni por nada de eso. Simplemente porque soy hija de Dios y punto. Ajá. No hay de otra para mí. Bueno, vámonos rápido a Jeremías 29:11. Y esta parte me encanta si alguien lo puede leer. Jeremías 29:11. A ver, ¿ya? ¿Lo puede leer alguien? Sí, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Ujú. Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperas. Así es. ¿Qué tal? ¿Para darnos qué? El Para dar, fin para darnos el fin que esperamos. exacto, exacto. Y esto ¿Puedo me leer encanta. la NTV? A ver, ¿sí? Está bonita. A ver, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ujú. Así es. Entonces, ¿en manos de quién podemos poner toda nuestra vida, todo lo que nos pasa, todo lo que somos, todo lo que de pronto podemos juzgar que es bueno o es malo? Porque miren, aquí hay algo importante. Cada uno de nosotros juzgamos y entendemos de acuerdo a lo que nosotros mismos consideramos bueno o malo. ¿Están de acuerdo? Y nos podemos equivocar. Señor, yo siento esto, es válido. Señor, yo pienso esto, es válido. Señor, yo quisiera esto, es válido, pero estoy sujeta a ti. Y tú que sí sabes cómo es mi fin, y tú sí tienes pensamientos de bien para mí, y tú sí tienes planes de vida para mí, tú sí sabes qué onda. Entonces, quiero ser direccionada por ti. Soltera, casada, viuda, divorciada, con un hijo, con 20, con abuelita, como sea que estemos. No, eso no depende de eso. ¿Sí? Entonces, escuchando Jeremías 29:11, pues, ¿qué nos queda? Tú tienes planes de bien para mí, Señor. Tú sí sabes lo que me conviene. Tú sí sabes qué decisión debo tomar. Guíame, Señor. Y si tengo que hacer un alto y, a ver, necesito tomar un tiempo para orar porque esto es importante. ¿Sí? Pues lo tomo. No vivamos, no vivamos la vida en la prisa que a veces el mundo nos quiere marcar. Decide rápido, pronto, rápido. ¿Lo compras o no lo compras? No, a ver, no.
No estamos de oferta, ¿sí? Con los problemas, con las situaciones. Entonces, las cosas que nos pasan en lo natural, según nuestro entendimiento que tengamos de lo bueno y de lo malo, es como vamos a juzgar. Y nos podemos equivocar. Pero es correcto. Ajá. Drama, ¿no? No. Entonces, si vivimos Nenita, ¿me puedes? una vida en Es que justicia Julia para no con puede. Dios y para con los hombres, todas las cosas nos ayudarán para bien porque le amamos a Él. Si no estuvo padre, no estuvo bien, no me gustó, esto no debió de suceder o no debería, no sé, lo que podamos pensar. Pero al final, si es Cristo el que gobierna, va a ser algo en justicia, va a ser algo que nos va a traer una buena enseñanza. ¿Sí? Y va a ser para bien. Entonces, esto nos permite entender la palabra justo. ¿Ok? Algunas, como les dije hace rato, ¿no? Algunas veces se utiliza en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque el estado de justicia que Dios colocó como norma para estos hombres del Antiguo Testamento que no habían tenido un encuentro con Cristo, estar dirigido hacia la ley de Dios. ¿Qué era lo que normaba a los hombres del Antiguo Testamento? La ley de Dios, ¿no? ¿Sí? Y entonces es perfecto y eran perfectos porque había personas que obedecían a esta ley. Ahora, ¿a qué voy? Vamos a dar una aplicación actual y práctica a esto. Les pregunto, ¿hay cerca de nosotros personas que nos llevan conforme a lo que Dios ha establecido para ser perfeccionadas en el Señor? ¿Hay quienes nos dan ese consejo y esa guía de acuerdo a la palabra de lo que Dios pide de nosotros? Identifícalas. Y no necesariamente estoy hablando de un líder o un pastor, ¿eh? Yo se los dije hace rato, muchas veces nuestros hijos que son sensibles y obedientes a la voz de Dios, porque ya no tuvieron que recorrer el camino que nosotros recorrimos, ya no fueron los cocos duros que fuimos nosotros y que son obedientes sin ningún problema al Señor, muchas veces ellos son los que nos dan esa palabra, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata este asunto de la justicia? Y aquí termino. Es como un diamante. Es como un diamante. Entre más cortes, entre más caretas, la naturaleza del diamante está ahí. Ya está colocada. Es diamante. ¿Sí? Lo veamos feo, sin haber vivido el proceso. Es diamante. Bueno, esa es su naturaleza, ser diamante. Pero en la medida en que se van haciendo los cortes y se va puliendo y puliendo y puliendo, ¿qué va saliendo del corte? Fíjense, no sale brillo del corte. Eso es interesante. Por sí mismo el diamante no produce brillo, porque si tú lo tienes dentro de un cajón y lo tienes a oscuras, no es de que abres el cajón y sale una luz, ¿no? El diamante, al diamante le atraviesa la luz, o sea, es tan puro y tan limpio en todas sus caretas que refleja la luz que le entra del sol o de la luz de día, ¿sí? O le pones un foco y da todos estos reflejos de todas sus caretas. El joyero es el que va a trabajar sobre el diamante para que su perfección sea asegurada. ¿Qué somos nosotros? Un diamante. ¿Qué tanto hemos sido trabajadas? Yo no sé. Cada una está viviendo su proceso, ¿no? Pero todas, por naturaleza, somos un diamante porque portamos la naturaleza de Cristo. ¿Qué está siendo trabajado en nosotros? Las facetas, así se llaman, las facetas. En diferentes pruebas, así es, Señor, ya vine de una y entré a otra faceta, otra manera en conocer a Dios, otra forma en que mi carácter va a ser trabajado. ¿Quién lo quiere ver así? Yo lo quiero ver así porque créanme que si no, no sería fácil, ¿eh? Si no, todo lo vería negro, ¿no?
arriba de mí una nube echándome truenos y centellas, lloviéndome todo el día. Y no es así. Entonces, estoy en manos del mejor joyero, que es Cristo, quien va trabajando todas las facetas de acuerdo a lo que Él ya tiene pensado y diseñado que yo voy a hacer en Él. ¿Y qué creen? El proceso no va a terminar. Este proceso es hasta la eternidad. Entonces, lo que yo viva en lo temporal va a seguir su proceso. Entonces, no me voy a quejar, no lo voy a ver como algo malo, siempre y cuando yo esté entendiendo que esto es parte del proceso de perfeccionamiento, que el Señor es el joyero y que yo necesito prestar atención, ser dócil y aprender a escuchar. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí terminamos. La próxima clase estaremos hablando de cómo se relaciona